A 1 Tesalonicenses, capítulo 5. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, y vamos a leer a partir del versículo 19 al versículo 22. La palabra del Señor nos dice así: no apaguen el espíritu, no menosprecien las profecías, antes bien examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno, absténganse de toda forma de mal. Padre, te damos gracias. Gracias que tu palabra es palabra profética segura. Es la única palabra profética segura. Y tú nos enseñas por medio de ella, nos instruyes, diriges nuestro camino. Es la lámpara que alumbra nuestro camino de manera que no nos desviemos hacia lugares oscuros, Señor, hasta que el lucero de la mañana aparezca en nuestros corazones. Ilumina nuestro entendimiento por medio de tu Espíritu en este día para que podamos nosotros comprender lo que tú nos enseñas en este pasaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Las dos semanas anteriores hemos estado estudiando acerca de nuestra relación con Dios. Y en este pasaje, en 1 Tesalonicenses 5, a partir del versículo 16 y hasta el versículo 22, el Espíritu Santo nos ha dado 5 claves para que nosotros podamos vivir en esa comunión con Dios y desarrollar nuestra comunión con Dios. ¿Cómo vivimos y cómo desarrollamos nuestra comunión con Dios? Número 1 nos dice allí en versículo 16, estando siempre gozosos. Dijimos nosotros que la única manera de estar siempre gozosos es reflexionando y teniendo siempre presentes todos los beneficios, todas las bendiciones espirituales que nosotros disfrutamos en Cristo. En segundo lugar, nos dice allí en versículo 17, es orando sin cesar, reconociendo cuánto nosotros necesitamos al Señor y cuánto nosotros nos deleitamos en el Señor. Por eso nosotros debemos mantenernos orando en todo tiempo, a toda hora, en los diferentes momentos de nuestro día. Número 3, debemos dar gracias a Dios en todo, porque estas 3 cosas son parte de la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Y tenemos razones más que suficientes para vivir agradecidos con Dios. Número 4 es no apagando el espíritu, y número 5 es no menospreciando las profecías. La semana pasada nosotros nos dedicamos a definir lo que significa no apagar el espíritu. Y también definimos bíblicamente qué es el don de profecía. Si tú no estuviste aquí la semana pasada, te recomiendo que escuches esa predicación, que veas esa predicación, la tenemos allí en video, de tal manera que puedas tener un fundamento de lo que vamos a ver ahora, que es la continuación de lo que es esta instrucción del apóstol Pablo. Como nosotros vimos allí en las Escrituras, el don bíblico, el don genuino de profecía fue dado por Dios tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, para revelar, esa era la función y esa siempre ha sido la función, para revelar su palabra a su pueblo. Revelar su palabra a su pueblo. Eso significa que toda palabra profética genuina, por definición, era palabra de Dios. Era palabra de Dios. Es cierto que en ocasiones Dios revelaba los secretos de los hombres a través del don de profecía. Es cierto que en ocasiones Dios revelaba cosas del futuro a través del don de profecía, o que daba dirección a una persona a través de una palabra profética. Sin embargo, la función primaria, bíblicamente hablando, la función primaria del don de profecía era y ha sido siempre revelar la palabra de Dios. Eso significa una cosa. Eso significa que puesto que una palabra profética genuina es una palabra de revelación directa de Dios, entonces toda palabra profética genuina era infalible, porque Dios no se equivoca. Era inerrante, porque Dios no comete error. Y tenía la misma autoridad que las Escrituras mismas, porque es palabra de Dios. Y nosotros no podemos hacer una distinción entre más autoridad y menos autoridad cuando el origen es exactamente el mismo. Por definición,
una palabra profética es una palabra directa de Dios. Y por definición las Escrituras es palabra de Dios, tienen originalmente la misma autoridad. De tal manera que una palabra profética genuina no era ni jamás ha sido una mezcla de verdad y error. Jamás ha sido una mezcla de verdad y error. Una palabra profética genuina jamás ha sido una mezcla de cosas ciertas y de cosas que no son ciertas o que son parcialmente ciertas. Ninguna palabra profética genuina era parcialmente cierta. Ninguna palabra profética genuina se cumplía parcialmente. Porque Dios se encargaba sobrenaturalmente de comunicar su palabra infalible a través de un medio falible, que era el ser humano, era el mensajero. Y Dios mismo, puesto que era su mensaje, el que esa persona comunicaba, Dios mismo se encargaba de llevar a cabo y de cumplir aquello que Él mismo había anunciado a través de ese canal humano. De tal manera que los profetas fueron el medio que Dios utilizó para hablar su palabra. Fueron el medio que Dios utilizó para revelar su palabra a los padres del Antiguo Testamento a través de estas profecías, a través de ese don profético, como claramente nos enseña y vimos la semana pasada Hebreos 1:1. Dios habiendo hablado muchas veces a los padres por los profetas. Es por eso que el Espíritu Santo llama a las Escrituras la palabra profética más segura. Las Escrituras son la palabra profética más segura. Cuando nosotros abrimos nuestra Biblia, estamos enfrente de la palabra profética más segura, como nos dice el apóstol Pedro en su segunda carta en el capítulo 1. Pero una vez, como vimos la semana pasada, una vez que Dios terminó de revelar las Escrituras del Antiguo Testamento, una vez que Dios terminó de dar a través del don profético su palabra, el don de profecía cesó. Cesó. Y la historia nos muestra claramente eso. Por eso, entre el último libro profético del Antiguo Testamento y la llegada del Nuevo Testamento existe lo que se llama los 400 años de silencio. Dios cesó de traer nueva revelación en ese tiempo. No profetas. No había profetas porque Dios no estaba comunicando nueva palabra. Y eso sucedió hasta que Dios determinó, al terminar esos 400 años, traer una nueva revelación de su palabra, que sería la continuación, no una nueva palabra como cancelando el Antiguo Testamento, sino una nueva era de revelación de las Escrituras, de manera que pudiéramos nosotros tener en nuestras manos las Escrituras del Nuevo Testamento. Y es por esta causa que en el Nuevo Testamento volvieron a aparecer nuevamente los profetas. Porque Dios, no hay profeta sin que Dios comunique algo. Y Dios volvió a despertar el ministerio profético, el don de profecías, para revelar a través de los apóstoles y a través de los profetas del Nuevo Testamento las Escrituras que hoy en día tenemos en nuestras manos en el Nuevo Testamento. Es de esta manera como Efesios 2:20 nos explica que los apóstoles y los profetas vinieron a ser el cimiento, el fundamento de la iglesia a través de sus enseñanzas y a través de las palabras proféticas que ellos comunicaron. Y de la misma manera que sucedió en el Antiguo Testamento, una vez que la revelación de Dios concluyó con el libro de Apocalipsis, una vez que ya nadie puede añadir a la palabra de Dios, como nos dice claramente el libro de Apocalipsis, el don profético cesó. El don profético se detuvo. El don profético dejó de operar porque ya había cumplido su función, que era comunicarnos y revelarnos la palabra de Dios. Y el libro de Apocalipsis claramente nos dice eso. Dios ya no está comunicando nueva palabra. Ahora bien, eso no significa
que Dios ya no esté hablando en la actualidad. Dios sigue hablando en la actualidad. No solamente de pan vivirá el hombre, dijo Jesús, sino de toda palabra que sale, está en un tiempo presente, de la boca de Dios. Dios sigue hablando hoy en día, pero lo hace a través de la palabra profética más segura que son las Escrituras. Sin embargo, a lo largo de la historia de la iglesia, después de la era apostólica, se han levantado dentro de la iglesia innumerables personas que afirman ser profetas, que afirman tener el don de profecía. Y aún en nuestra generación, eso no es la excepción. Con el surgir del movimiento carismático, muchas personas se siguen levantando hoy en día, afirmando tener el don de profecía o ser profetas. La pregunta aquí es, ¿cómo debe responder la iglesia a este fenómeno? La pregunta es, ¿cómo debemos responder ante dichas afirmaciones? ¿Y cómo nosotros podemos saber que efectivamente el don profético ha concluido? Y que aquellas personas que hoy en día dicen ser profetas, en realidad no lo son. Y eso es precisamente lo que el apóstol Pablo nos enseña en versículos 20 al 22. Notemos nosotros como la primera instrucción que nos da el apóstol Pablo allí, en versículo 20, nos dice, no menosprecien las profecías. No menosprecien las profecías. Cuando nosotros leemos la Biblia, nunca, fíjate bien, nunca debemos olvidar que Dios entregó la revelación de su palabra dentro de un contexto histórico y dentro de un contexto social específico. De allí que entonces al leer esta carta no debemos olvidar que el apóstol Pablo está escribiendo esta carta dentro de un contexto histórico que no es el mismo en el que nosotros estamos viviendo. En primer lugar, ellos aún no tenían las escrituras del Nuevo Testamento y nosotros sí las tenemos. Ellos tenían las escrituras del Antiguo Testamento y en ese entonces Dios hablaba su palabra a la iglesia, el Evangelio a la iglesia, el Nuevo Testamento a la iglesia a través de las enseñanzas de los apóstoles y a través de la palabra profética. Esa era la manera en la que la iglesia tenía eso. Ellos tenían el Nuevo Testamento, pero de una forma hablada a través del don de profecía y a través de los apóstoles del Nuevo Testamento. Ese no es nuestro contexto. Nosotros, en cambio, ya tenemos la palabra profética más segura. Nosotros tenemos las escrituras del Nuevo Testamento que fueron reveladas precisamente por medio de los apóstoles y por medio de los profetas del Nuevo Testamento. Y es por eso que el apóstol Pablo les dice a los cristianos de Tesalónica, no menosprecien las profecías. Porque las profecías fueron el medio que Dios utilizó para revelar las escrituras del Nuevo Testamento, para dar dirección de una manera temporal a su iglesia, mientras las escrituras del Nuevo Testamento estaban siendo escritas, estaban siendo registradas, tanto las enseñanzas de los apóstoles como las palabras proféticas que hoy en día tenemos en las escrituras. Que recordemos nosotros, palabra profética no es igual a predecir el futuro. Palabra profética por definición es la palabra de Dios, una palabra revelada de Dios. Ahora nosotros tenemos la palabra profética más segura. De allí que entonces nosotros, al tener las escrituras, la aplicación de esta instrucción es diferente al contexto en el que ellos estaban viviendo. Eso no significa que esto no se aplica, eso significa que se aplica de una manera diferente. Nosotros ya no vivimos en ese mismo contexto. Y por lo tanto esa aplicación es distinta para nosotros. Para nosotros esa instrucción de no menospreciar la profecía sigue estando de pie, sigue siendo válida, pero su aplicación es distinta. Para ellos significaba no menospreciar
las palabras que Dios estaba revelando a la iglesia a través del don de profecía, pero para nosotros hoy en día significa no menospreciar las palabras que Dios dio a través de los profetas del Nuevo Testamento y que tenemos en nuestras escrituras. Pero aún en ese tiempo, al igual que sucede hoy en día entre nosotros, era posible que alguien se parara y que alguien dijera ser un profeta de Dios o tener una palabra profética de Dios, o que dijera que tenía una palabra de Dios cuando no era cierto, ¿sí o no? Tú te puedes parar y tú puedes decir, yo soy un profeta de Dios. Yo tengo una palabra profética de Dios. Entonces Pablo le da instrucciones a la iglesia para que ellos pudieran identificar las profecías genuinas de las profecías falsas. Los verdaderos profetas de los falsos profetas. Y les da instrucción sobre qué debían hacer en caso de descubrir que la profecía era verdadera y en caso de descubrir que la profecía y el profeta fueran falsos. Fíjate bien, versículo 20 dice no menosprecien las profecías, pero no se acaba allí la instrucción del apóstol Pablo. En versículo 21 dice, antes bien, examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno, absténganse de toda forma de mal. Lo primero que debemos notar allí es esa expresión antes bien, que también puede traducirse como pero o sin embargo, y que no aparece traducida en la versión Reina Valera del 60, pero que ahí está en el texto griego. Pero, sin embargo, antes bien, y esa palabra claramente nos muestra que la instrucción, fíjate bien, de no menospreciar las profecías, aún en ese tiempo, tenía un pero. Tenía un pero. La instrucción de no menospreciar las profecías no debía entenderse, ni siquiera en ese tiempo, como que los cristianos debían aceptar cualquier palabra profética como si fuera genuina o verdadera. Les dice, pero no menosprecien las profecías, pero las profecías genuinas, las profecías que en verdad provienen de Dios no deben ser menospreciadas, pero deben examinarlo todo cuidadosamente, dice allí. Fíjate bien, deben examinarlo todo cuidadosamente. Esa palabra examinar significa poner a prueba algo con la finalidad de comprobar la autenticidad de algo. Es como andar viendo los billetes para ver cuál billete es genuino y cuál billete es falso. Poner a prueba, examinar, y nos dice allí cuidadosamente. No debemos nosotros entonces aceptar a la ligera cualquiera palabra que pretende o que se anuncia como una palabra profética, ni tampoco aceptar a cualquiera que se levante y dice ser un profeta de Dios. Debemos examinarlo todo cuidadosamente. Si la palabra y el profeta pasaban la prueba, entonces esa palabra, como nos dice allí en versículo 21, debía ser retenida como algo bueno. Debía ser aceptada, debía ser reconocida y debía ser abrazada como una palabra genuina y autoritativa de Dios. Pero de la misma manera, si tanto la palabra profética como el profeta no pasaban alguna de las pruebas que Dios estableció, entonces esa palabra, como nos dice en versículo 22, ellos debían abstenerse de ella, describiéndola, como dice el apóstol Pablo allí en versículo 22, como una forma de mal. Esa palabra abstenerse nos habla de rechazar, nos habla de apartarse, nos habla de darle la espalda, de no acercarnos. Ellos debían considerarla entonces tanto a esa palabra profética falsa como al falso profeta como algo malo, como una forma de mal, como algo corrompido, como algo contaminado, como algo maligno, como algo venenoso, dañino, y por eso debían abstenerse y apartarse de eso. Por eso, toda persona que dice ser profeta
Toda persona que dice tener una palabra profética de Dios debe ser puesta a prueba. Debe ser puesta a prueba. Dice el apóstol Pablo, examínenlo todo cuidadosamente. Debe ser puesta a prueba. ¿Cómo? La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo alguien que dice ser un profeta o que dice tener una palabra profética, cómo debe ser examinado? La prueba de que una palabra profética es genuina, es de Dios, fíjate bien, no es que alguien siente paz en su corazón, eso es totalmente subjetivo. Es que yo sentí paz, entonces la palabra sí es de Dios. Cero, la Biblia no nos enseña eso. No nos enseña que es que yo tengo testimonio del Espíritu, cualquiera que sea el significado de esta expresión tan inespecífica. Tampoco es que se cumplió o lo que esa palabra, lo que ese profeta, entre comillas, me dijo, era verdad. ¿Cómo supo él las cosas de mi vida? La prueba tampoco son las manifestaciones sobrenaturales que pudieran acompañar a una expresión o una manifestación, entre comillas, profética. ¿Cuál es la prueba? La prueba es lo que Dios dice en su palabra. Él no nos deja para nuestro propio examen, es que pues estaba en la iglesia, ¿no? Pues es que, y tantas cosas que la gente usa como una prueba para un profeta, que no es lo que Dios nos enseña en su palabra que debemos hacer. ¿Cómo debemos entonces examinar una profecía, cualquier profecía o cualquier persona que dice ser un profeta? Las escrituras nos enseñan tres pruebas. Tres pruebas. La primera de estas pruebas, para validar que un profeta en verdad era un profeta de Dios, es la prueba de la infalibilidad e inerrancia. La prueba de la infalibilidad e inerrancia. Fíjate bien, si vamos a Deuteronomio capítulo 18, el Señor instruye a su pueblo acerca de cómo debía tener cuidado de los falsos profetas. Siempre han existido los falsos profetas, eso no es nada nuevo. En el Antiguo Testamento existieron falsos profetas y en el Nuevo Testamento siguen existiendo falsos profetas. Y ahí en Deuteronomio capítulo 18, en el versículo 20, el Señor advierte. En versículos anteriores está hablando acerca del profeta, el Mesías, igual que Moisés, que habría de venir, el genuino. Y luego dice en versículo 20, pero el profeta que hable con presunción, en mi nombre, una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Y si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? Cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si la cosa no acontece ni se cumple, esa es palabra que el Señor no ha hablado con arrogancia. La ha hablado el profeta, no tendrás temor de él. Así que entonces la primera prueba es la prueba de que el profeta genuino siempre debía hablar precisamente, de manera precisa, de manera infalible, y todo lo que él dijera debía ser verdad y debía cumplirse al pie de la letra, tal como lo dijo, hasta el más mínimo detalle, puesto que por definición una profecía es la palabra ¿de quién? De Dios. ¿Dios se equivoca? ¿Dios no conoce, ignora detalles? No. Dios habla verdad, Dios es omnisciente, conoce todas las cosas, aun las cosas escondidas, a la manera perfecta. Dios no se equivoca y por definición el don de profecía era la manifestación sobrenatural en donde Dios se encarga de usar un vaso que es imperfecto para comunicar un mensaje de una manera perfecta. Dios no miente, entonces el profeta genuino de Dios no se equivoca. Y Dios dice allí, si alguno se equivoca, si alguno dice ser un profeta y se equivoca en algo que dice y no sucede lo que él dice tal como él lo dijo, ese profeta ha hablado con presunción. Es un falso profeta.
Es alguien que ha dicho que Dios le dijo algo que no es verdad que lo dijo, porque Dios jamás se equivoca, aun cuando usa un medio que es humano. Y por cuanto ese profeta dijo que el Señor dijo algo que no dijo, y Dios jamás permite que sus profetas se equivoquen, la equivocación de ese profeta pone de manifiesto que ese profeta en realidad es un falso profeta, es un engañador, y Dios advirtió que ese profeta debía pagar con su vida por su atrevimiento. Así de serio es Dios. Así de serio es Dios. Ahora bien, simplemente con esta prueba, todos los que dicen ser profetas hoy en día quedan automáticamente descalificados como falsos profetas, porque ninguno de los profetas de hoy en día dirá o afirmará que jamás se ha equivocado en sus palabras proféticas. Aún aquellos profetas más reconocidos, profetas digo entre comillas, más reconocidos en todo el mundo, reconocen que no se han equivocado una ni dos veces, que se han equivocado muchas veces, pero ellos dicen, pero somos seres humanos y podemos equivocarnos. Eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice cero error. Si es un profeta de Dios, entonces es cero error. Si algo que ellos dijeron es falso, falso profeta. Si algo que ellos dijeron no se cumplió al pie de la letra, es un falso profeta. Dios nos enseña claramente cómo identificar a un falso profeta. La palabra profética genuina no se cumplía parcialmente, se cumplía perfectamente. No había cosas que se cumplían, cosas que no se cumplen, porque la palabra profética de hoy en día, ellos dicen, es imperfecta, es impura. Bíblicamente no lo es. Las Escrituras dejan claro que el profeta que es falible, el profeta que comete algún error en lo que dice, es un falso profeta, aun cuando algunas de las cosas que dijo se hayan cumplido, o aun cuando la mayoría de las cosas que dijo se hayan cumplido. Basta con que algo no sea cierto o no se haya cumplido como dijo, para que ese profeta sea considerado como un falso profeta, y esa profecía, una falsa profecía. Es por eso que Ezequiel capítulo 13 nos dice lo siguiente. Ezequiel capítulo 13, versículo 3. Así dice el Señor Dios, ay de los profetas necios que siguen su propio espíritu y no han visto nada. Como zorras entre las ruinas han sido sus profetas, oh Israel. No han subido a las brechas, no han levantado un muro alrededor de la casa de Israel para que pueda resistir en la batalla en el día del Señor. Han visto falsedad y adivinación mentirosa, los que dicen, el Señor declara cuando el Señor no los ha enviado, no obstante esperan el cumplimiento de su palabra. ¿No han visto una visión falsa? Y han hablado una adivinación mentirosa cuando dicen el Señor declara, y yo no he hablado. Por tanto así dice el Señor Dios, por cuanto han hablado falsedad y han visto mentira, por tanto he aquí, yo estoy contra ustedes, declara el Señor, y estará mi mano contra los profetas que ven visiones falsas y hablan adivinaciones mentirosas. No estarán en el consejo de mi pueblo, no serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni entrarán en la tierra de Israel, y sabrán que yo soy el Señor Dios. Así que entonces, si la profecía de un supuesto profeta no se cumple al pie de la letra, no parcialmente, totalmente, automáticamente esa persona se descalifica como profeta y es un falso profeta, aunque lo que haya dicho se haya cumplido parcialmente. Ahora bien, la pregunta que surge aquí, ¿y qué sucede? Sabemos, como dice Deuteronomio 18, sabemos que si la palabra no se cumple, automáticamente queda descalificado, es un falso profeta. Si algo que dice no es así, como dijo, es un falso profeta. La siguiente pregunta es, ¿y qué sucede si lo que dice
es verdad o si lo que anuncia sí se cumple. ¿Significa eso que automáticamente es un profeta de Dios? No. Significa que pasa la siguiente prueba, la cual está en Deuteronomio capítulo 13. Deuteronomio capítulo 13 nos dice a partir del versículo 1, si se levanta en medio de ti un profeta o un soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio, fíjate bien versículo 2, y la señal o el prodigio se cumple, acerca del cual él te había hablado diciendo, vamos en pos de otros dioses, a los cuales no has conocido y sirvámosle, no darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Esa es la segunda prueba, y es la prueba de la fidelidad a las Escrituras. La prueba de la fidelidad a las Escrituras. Fíjate bien lo que el Señor está diciendo. El Señor nos está hablando aquí de un caso en el cual lo que dice el profeta sí se cumple. Y el Señor dice, no significa que sea un profeta genuino. Nos dice allí que es posible que sea verdad lo que anunció un supuesto profeta y que aún así sea un falso profeta. Es posible que se cumpla lo que dijo y aún así ser un falso profeta. Debemos entonces examinar cuál es el mensaje, cuál es la doctrina detrás de ese anuncio, entre comillas, profético. ¿A dónde te está llevando ese profeta? No solamente si se cumplió o no, ¿a dónde te está llevando ese profeta? Porque un verdadero profeta de Dios, fíjate bien, jamás iba en contra de lo que Dios ya había revelado en su palabra. Jamás. Porque Dios no se puede contradecir a sí mismo. Un profeta jamás dice algo en contra, jamás dice algo distinto de lo que Dios ya ha dicho en las Escrituras. Jamás. Y jamás un profeta genuino de Dios pretende sustituir lo que Dios ya ha revelado en las Escrituras con nuevos sueños, visiones y revelaciones. Jamás. La Biblia nos enseña que es posible, fíjate bien, el Nuevo Testamento nos enseña que es posible que una persona diga sobrenaturalmente algo que es verdad y que nadie más sabía. Y aún así, no ser Dios quien lo dijo. Tú puedes preguntarte, ¿cómo es posible que una persona, claro que tiene que ser Dios, cómo esa persona supo cosas que nadie más sabía? Fíjate bien. Tenemos un claro ejemplo de eso en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 16. Una muchacha, esclava, que vivía en la ciudad de Filipos. Y llega el apóstol Pablo junto con sus colaboradores a la ciudad de Filipos, y antes de que él empezara a anunciar el evangelio, esa muchacha comienza a gritar en voz alta en la ciudad: presten atención a estos hombres, porque estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. Yo te pregunto, ¿es cierto lo que esa muchacha estaba diciendo? Sí. ¿Era Dios quien estaba hablando por medio de ella? No. Claramente nos dice el versículo 16 que esa muchacha tenía un espíritu de adivinación. Un espíritu de adivinación. Lo que estaba diciendo no era malo. Lo que estaba diciendo no iba en contra de la verdad. ¿Cómo supo ella que Pablo y sus acompañantes eran siervos del Dios Altísimo y que anunciaban el camino de salvación? Según los estándares de hoy en día, de muchos en la iglesia, esa muchacha estaba profetizando. Pero Dios dice, el Espíritu Santo revela allí en Hechos 16, esa muchacha tiene un espíritu de adivinación. Un demonio es el que estaba actuando en medio de ella. Así que un espíritu de adivinación puede decir cosas que nadie más sabe, puede decir cosas que son ciertas
y hasta cierto grado puede predecir el futuro, fíjate bien, no porque Satanás y los demonios conozcan el futuro, ellos no lo conocen, sino porque tienen cientos y miles de años observando a los seres humanos. Y al observar tu conducta, sabe qué es lo que es posible, más posible que tú hagas. Y es por eso que puede adivinar hasta cierto grado muchas cosas acerca del futuro, pero al no ser conocedor del futuro, comete errores a menudo. Y no es Dios. No es Dios. Así que no basta con que una palabra supuestamente profética se cumpla o sea verdad, en parte o en todo, para que sea una palabra profética genuina. Debemos examinar a dónde nos está llevando dicho profeta con sus palabras. Fíjate bien, Deuteronomio 13 nos dice que si su mensaje desvía tu mirada de Dios tras otros dioses, si tú examinas el mensaje de la gran mayoría de los profetas hoy en día, desvían tu mirada de Dios a otros dioses. Tú dices, no, pero no, eso no lo hacen. A otros dioses como el éxito, el dinero, la prosperidad, la fama, y todos te hablan exactamente lo mismo. Todos te dicen lo que todo el mundo quiere oír. Dios te dice, vas a tener fama, éxito. Dios va a prosperar tu camino, tu negocio, los sueños que tú has tenido. Dios los va a hacer realidad. ¿Quién no quiere escuchar eso? ¿Quién no quiere escuchar eso? En lugar de dirigir tus ojos a Dios y a una mayor fidelidad a Dios y a dejar las cosas temporales de este mundo y fijar tus cosas en las cosas temporales de este mundo para fijarlas en Cristo en lugar de en tu éxito temporal o en tu prosperidad material en este mundo. Pero los profetas prometen cosas temporales. Así que entonces, Deuteronomio 13 añade, si ese profeta te desvía de la palabra de Dios, llevándote a buscar la palabra de Dios o la voluntad de Dios en sueños, palabras proféticas, visiones o revelaciones, desviándote así de la escritura, ese es un falso profeta, no es de Dios. No es de Dios. Es un engañador y el Espíritu Santo nos dice, no darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños. Ay, pero ese era el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento nosotros tenemos en 1 Corintios capítulo 12, donde habla acerca de los dones. Nosotros tenemos allí en 1 Corintios 12, 13, que ninguna profecía que se aparta de las enseñanzas de las Escrituras puede provenir del Espíritu de Dios. Y sin embargo, en la iglesia de los Corintios, había profetas, entre comillas, levantándose y diciendo, Jesús es anatema. En otras palabras, Jesús es maldito de Dios. ¿Y sabes qué hacía la iglesia? Recibirlo eso como una palabra profética de Dios. ¿Cómo es posible que la iglesia de los Corintios llegara a un nivel tal que no pudiera discernir en algo tan elemental la verdad del error? ¿Cómo es posible? Porque la iglesia de los Corintios se encontraba en la misma condición que muchas iglesias hoy en día, que basta con que esa persona sea presentada como un profeta o que empiece a decir, así dice el Señor, y empiece a decir algunas cosas de la gente para decir, es un profeta de Dios. ¿Cómo supo ese profeta lo que había en mi vida? El Señor dice ahí claramente en 1 Corintios 12:3, les hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice Jesús es anatema. Y nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Así que entonces, fíjate bien, el Espíritu Santo siempre te va a llevar a Jesús como Señor. El Espíritu Santo jamás te va a decir algo que está fuera de la enseñanza de las Escrituras, porque, como vimos la semana pasada, el Espíritu Santo no habla por su propia cuenta. El Espíritu Santo no te dice cosas distintas a las que Él mismo ha revelado ya en las Escrituras.
El Espíritu Santo siempre te va a llevar a someterte a Jesús como Señor y a las Escrituras como la voz de Dios y la máxima autoridad. Un profeta genuino jamás va a buscar sustituir la palabra de Dios por sus sueños, visiones y revelaciones. Muy por el contrario, como nos dice Romanos capítulo 12, versículo 6, en ese tiempo en que la profecía estaba en operación, dice, si alguno afirma ser profecía, debe usarlo en proporción a la fe. En proporción a la fe, Romanos 12, 6. No dice en proporción a su fe, dice en proporción a la fe. Y cuando las escrituras del Nuevo Testamento agregan ese artículo en el griego, la fe, no está hablando de tu fe subjetiva, de tu creer. La fe es la doctrina, la sana doctrina, como puedes ver tú en Judas capítulo 1, versículo 3. Debemos contender ardientemente por la fe que fue dada de una vez y para siempre a la iglesia. Con esta segunda prueba, pues prácticamente el resto de los profetas que aún se podían haber salvado y que habían pasado la primera prueba, hoy en día quedan descalificados como falsos profetas al desviar a la gente de las Escrituras e inducirlas, fíjate, no de manera directa, pero de manera indirecta, al inducirlas a menospreciar las Escrituras para andar buscando que te den una palabra profética, una nueva palabra de Dios. Y eso es precisamente lo que sucede en las iglesias. La gente en la iglesia anda buscando que el profeta le dé una palabra de Dios. La palabra de Dios ya está dada. Y la gente anda detrás de nuevas revelaciones, cuando Dios no está dando nuevas revelaciones. Desvía los corazones de la iglesia, de la gente, de manera intencional o no intencional, no importa, de la palabra de Dios, prometiéndole a la gente, como si Dios lo hiciera, que la gente va a obtener lo que su carne desea. Renombre, fama, prosperidad, reconocimiento, éxito, en lugar de llevar a Cristo y a su palabra. La pregunta, ¿pero por qué el Señor permite entonces que dentro de su iglesia algunas o muchas de las palabras de esos falsos profetas se cumplan, aunque sea de manera parcial? Deuteronomio 13 claramente nos dice por qué en la segunda parte del versículo 3. Porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y luego añade en el versículo 4, ¿cómo demostramos ese amor a Dios y fidelidad a Dios? En pos del Señor tu Dios andarás, no detrás de profetas. En pos del Señor tu Dios andarás y a Él temerás. Fíjate bien, guardarás sus mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Los que Él ya había revelado anteriormente en las Escrituras. Te lleva a las Escrituras. Escucharás su voz. Le servirán y a Él se unirán. Dios deja claro entonces que siempre las Escrituras están por encima de cualquier palabra entre comillas profética. Y que están por encima de cualquier supuesto profeta. Eso quiere decir que obedecer a Dios significa obedecer las Escrituras, por encima de las palabras de cualquiera que diga ser profeta. Escuchar la voz de Dios es hacerle caso a las Escrituras antes que a las palabras de cualquier supuesto profeta. Significa que servimos a Dios y nos unimos a Dios poniendo las Escrituras por encima como palabra máxima y como la prueba para identificar la verdad y distinguirla del error. ¿Qué tan grave es decir que uno es profeta y desviar a la gente de la fidelidad a Dios, intencional o no intencionalmente? El Señor concluye en versículo 5, diciendo, pero ese profeta o a ese soñador de sueños se le dará muerte, por cuanto ha aconsejado rebelión contra el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te redimió de la casa de servidumbre para apartarte del camino en el cual el Señor tu Dios te mandó andar. Así quitarás el mal de en medio de ti.
Ese profeta que aleja al pueblo de Dios y de su palabra, promueve rebelión contra Dios. Ese profeta, fíjate bien, que directa o indirectamente hace que la gente ponga sus ojos en él y lo esté buscando a él como la fuente de la palabra de Dios, desvía a la gente de Dios y promueve rebelión contra Dios. Es un falso profeta y debe ser desechado. Y es por eso que el Señor nos advierte en Jeremías, capítulo 23, a partir del versículo 16 al 18. Así dice el Señor de los ejércitos: no escuches las palabras de los profetas que les profetizan. Ellos les conducen hacia lo vano. Dinero, fama, prosperidad, tus propios sueños, lo que tú quieres Dios te lo va a dar. Lo que tú has soñado, tenlo por seguro que Dios te lo da. Hacia lo vano. Les cuentan la visión de su propia fantasía, no de la boca del Señor. Dejan de continuo a los que me desprecian. El Señor les dicen, fíjate bien, les dicen más bien de continuo a los que me desprecian, el Señor ha dicho tendrán paz. Y a todo el que anda en la terquedad de su corazón le dicen, no vendrá calamidad sobre ustedes. Pero ¿quién ha estado en el consejo del Señor y vio y oyó su palabra? ¿Quién ha prestado atención a su palabra y la ha escuchado? Versículo 28, el profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño, pero el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? Declara el Señor. Todo aquello que no es conforme a las Escrituras, todo aquello que te desvía de las Escrituras es paja, es vano, no es grano que alimenta. Luego añade en versículos 21 y 22, yo no envié a esos profetas, pero ellos corren. No les hablé, mas ellos profetizaron. Pero si ellos hubieran estado en mi consejo, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y les habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Tercera prueba, la prueba de la integridad moral. Número 1, infalibilidad. Número 2, fidelidad a las Escrituras. Prueba número 3, la prueba de la integridad moral. Jeremías 23. Versículo 12 dice, por tanto, versículo 11, tanto el profeta como el sacerdote están corrompidos, aún en ese tiempo. Tanto el profeta como el sacerdote están corrompidos. Aún en mi casa han hecho su maldad, declara el Señor. Por tanto, su camino será para ellos como resbaladeros. A las tinieblas serán empujados y en ellas caerán, porque traeré sobre ellos calamidad, el año de su castigo. Además, entre los profetas de Samaria he visto algo ofensivo. Profetizan en nombre de Baal y extravían a mi pueblo. También entre los profetas de Jerusalén he visto algo horrible. Cometían adulterio, los profetas, y andaban en mentiras. Fortalecían las manos de los malhechores sin convertirse ninguno de su maldad. Se han vuelto todos ellos como Sodoma y sus habitantes como Gomorra. Por tanto, así dice el Señor de los ejércitos acerca de los profetas. He aquí les daré de comer ajenjo y les daré de beber agua envenenada. Porque de los profetas de Jerusalén ha salido la corrupción por toda la tierra. Así dice el Señor de los ejércitos. No escuchen las palabras de los profetas que les profetizan. Ellos los conducen hacia lo vano. Les cuentan la visión de su propia fantasía, no de la boca del Señor. Y Jesús dijo exactamente lo mismo. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos
¿O higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Eso quiere decir entonces que alguien que dice ser un profeta, pero vive en abierto pecado, sin arrepentirse, en la práctica del pecado, en la inmoralidad, en la avaricia o en algún otro pecado, es un falso profeta, aunque sus palabras proféticas sean muy certeras. Y la Biblia nos enseña que una señal de los falsos profetas es que son esclavos de la avaricia, andan detrás del dinero, explotan a la iglesia y le sacan los bienes a la iglesia para vivir en placeres. Y le prometen a la iglesia lo que la iglesia quiere oír. Seducen a las almas inconstantes diciéndoles palabras lisonjeras, lo que ellos quieren oír a fin de aprovecharse de ellos. Otros aman el poder, la fama, el reconocimiento de la gente. Otros son esclavos de la sensualidad y de sus malos deseos inmorales. Sin embargo, a la gente, hoy en día en la iglesia, eso no les importa. Mientras me des una palabra de Dios que me agrade. Los profetas de esta generación, falsos profetas de esta generación, son como los profetas en los tiempos de Miqueas, de los cuales el Señor dice en Miqueas capítulo 3, así dice el Señor acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo, los cuales cuando tienen algo que morder, proclaman paz. Pero contra aquel que no les pone nada en la boca, declaran guerra santa. Por tanto, para ustedes será noche sin visión y oscuridad sin adivinación. Se pondrá el sol sobre los profetas y se oscurecerá el día sobre ellos. Los videntes serán avergonzados y confundidos los adivinos. Todos ellos se cubrirán la boca porque no hay respuesta de Dios. Es tiempo, hermanos, de que la iglesia se arrepienta. Es tiempo de que la iglesia deje de andar detrás de los falsos profetas que le dicen a la gente lo que la gente quiere oír, en lugar de mostrarles su pecado y llevarlos a los pies de Cristo. Las pruebas para distinguir a los verdaderos profetas de los falsos nos han sido dados por el Señor mismo. Nuestra responsabilidad es probar, es examinar cuidadosamente a todo el que dice ser un profeta de Dios o tener una palabra profética con las pruebas que el Señor mismo nos ha dado en su palabra. ¿Y el resultado cuál es? Que solamente los profetas del Antiguo Testamento y los profetas que Dios usó en el Nuevo Testamento son los únicos que han pasado esa prueba. ¿Por qué los profetas de hoy en día no pasan esas tres pruebas? Porque Dios no está trayendo nueva revelación hoy en día. Porque Dios ya nos ha dicho lo que nosotros necesitamos escuchar y está en las Escrituras. Y las Escrituras son la palabra profética más segura a la cual nosotros hacemos bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en la oscuridad hasta que el lucero de la mañana aparezca en nuestros corazones. Es tiempo de volvernos a las Escrituras y dejar de andar detrás de sueños, visiones y nuevas revelaciones engañosas y falsas. Hoy en día ningún cristiano que afirma tener un don de profecía o ser un profeta cumple con eso, porque el don de profecía genuino cesó. Cesó no porque Dios sea menos poderoso hoy. Cesó no porque Dios no esté hablando el día de hoy. Cesó porque Él nos ha dejado ya su revelación en las Escrituras, de manera que nosotros aprendamos a buscar en las Escrituras su palabra. Todo aquel que dice entonces ser profeta hoy en día es un engañador. Muy probablemente él mismo ha sido engañado. Muy probablemente habrá cristianos que les han dicho, tú eres un profeta, y viven engañados y esparcen el engaño en las iglesias. Nosotros debemos volvernos exclusivamente a la palabra profética más segura, y como nos dice el apóstol Pablo allí,
habiendo examinado todo, retener lo bueno, y lo bueno es su palabra profética, segura, las escrituras, y abstenernos de toda forma de mal. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos libre, y que pongamos nuestros ojos donde deben estar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra profética más segura. Jamás nos desviaremos allí, porque es infalible, inerrante, perfecta y probada como el oro, 7 veces purificada. Cuán diferente es de la farsa que hoy en día pretende pasar y redefinir lo que es la profecía, Señor. Ayúdanos que jamás menospreciemos las profecías que tú nos has hablado por medio de aquellos apóstoles y de aquellos profetas del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento y que tenemos en las páginas de nuestra Biblia. Que jamás andemos detrás de sueños, visiones y supuestas revelaciones, sino que nos aferremos a Cristo, Señor. Y te pedimos por la iglesia, que tú restaures a la iglesia y abras los ojos de la iglesia, y que nos pongamos colirio en nuestros ojos para que podamos ver con claridad y no seamos engañados tras la apariencia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.